Hola, teniendo en cuenta lo que quedamos en la última vez, que fue pintar la pantalla principal, hay que tener en cuenta que acá esa información se las coloqué en el test, pues realmente va aquí en el ID porque sería como el que como iríamos a referir en ese caso cuando hagamos la autenticación. Entonces aquí le voy a repetir LB el usuario en este caso y en el test vamos a colocar el nombre del usuario, entonces aquí le vamos a cambiar TXT, perdón, LBL nombre. Este es el test, yo que lo podemos dejar ahí, no hay problema. Es importante tener en cuenta ese cambio ahí. Adicional, aquí en la pantalla del registro, sucede que nos falta pues colocar el correo. Pues, un error de mi parte. Pues como la validación que va a hacer con Firebase en autenticación es con correo y contraseña, entonces vamos a adicionar acá un campo que sería el de correo. Te voy a bajar un poco esta parte, más o menos voy a dejar acá y para mayor facilidad voy a copiar, pegar este del nombre y se lo voy a colocar aquí a un ladito. Entonces simplemente aquí le voy a hacer dos cosas. Primero le voy a cambiar que el GIN no va a ser correo, sino que va a ser, pues no va a ser nombre, sino que va a ser correo. En el ID va a hacer referencia aquí a TXT correo en este caso, y en el input type le voy a cambiar aquí, en vez de tener este campo de test person name, le voy a colocar test email address. Listo, entonces ya quito la selección de acá del test person name. Eso nos ayuda mucho en cierto modo a hacer la validación del correo, pero si no lo hace por este lado, pues lo colocamos por código, que también pues lo podemos manejar de esa manera, ¿cierto? Entonces es importante tener ese tema acá pues como en cuenta, ¿cierto? Ya teniendo en cuenta esos cambios, vamos a hacer una pequeña revisión en, en lo que corresponde aquí en Firebase. ¿Qué pasa? Nosotros cuando hagamos el registro de un usuario, aquí va a quedar registrado, guardada lo que es el correo y la contraseña que se usa para ese medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En Database tenemos que tener en cuenta activar la opción para que se quede registrada la demás información, como lo que es el nombre, el apellido, la edad, si lo tenemos pues para registrar. Entonces, aquí vamos en Real Time Database, le damos crear base de datos y acá seleccionamos entonces la opción de modo de prueba. ¿Qué sucede? Si nosotros no trabajamos esta opción, ella se va a desactivar y pues va a volver a que, digámoslo así, pues solicite que se genere otra vez una base de datos hasta que tengamos información almacenada allí. Entonces le damos en habilitar en ese caso. Listo. Es importante eso, que creo que ya lo habíamos hecho, pero entonces tengan en cuenta que si no se hace nada con esta opción, ella se va a desactivar por seguridad. Listo, hasta que coloquemos un dato allí en ese caso. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer un pequeño código en la pantalla del main. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer que el botón de crear cuenta nos redirija a la pantalla del registro, ¿sí? Entonces vamos aquí al main activity, que es la pantalla principal, y vamos a establecer el siguiente código. La idea es referirnos en este caso, bueno, hacerlo completo una vez sería referirnos al campo del correo, campo del password y en los botones respectivamente. Entonces aquí voy a colocar un atributo de tipo privado, en este caso es un edit test, y le voy a colocar por ejemplo usuario, y lo mismo, bueno, aquí lo vamos a hacer, por ejemplo clave, por ejemplo, y lo mismo voy a hacer entonces con los botones. Entonces private button, aquí lo registramos, importamos y colocamos acá, en este caso pues aquí dice, perdón, aquí dice ingresar y crear cuenta, entonces lo voy a llamar acá ingresar, crear. ¿Listo? Eso por ese lado. Entonces ya aquí dentro del método del create, lo que vamos a hacer es asociar los campos, esos atributos, con los campos del formulario o de la pantalla. Entonces usuario, en este caso va a ser find UID r.id.txt usuario.
Si no estamos seguros, vamos a colocarle aquí con coma o control en su defecto, y aquí nos manda la activity main, este campo, o sea que estamos bien referenciados. Este es del activity main. ¿Listo? Ahora vamos al de clave, va a ser igual a findUID r.id.txt password. Verificamos naturalmente, y ese también hace referencia del activity main. Ahora los botones, entonces ingresar es igual a findUID r.id.btn. Este sería btn ingresar, pues me imagino que eso debe ser este. Miremos, ya que sí es activity main. Y por último vamos al de crear, que va a ser igual a findUID r.id.btn crear. ¿Listo? Entonces nos redirigiría en este caso a la actividad de registro. Entonces vamos a configurar el de crear, que es el que más nos interesa en este momento. Entonces le damos acá crear punto, le damos set on click listener, new view on click listener, le damos enter ya para que nos cree todo este código. Esa es una forma de nosotros dar, pues digamos, de activar la acción al botón, de darle clic. Es una forma de hacerlo directamente desde acá, desde el código de Java, sin necesidad de crear otro método adicional, ¿cierto? Entonces simplemente acá le damos, pues para abrir esta otra interfaz, vamos a darle, por ejemplo acá, de la clase intent, aquí la vamos a agregar, importamos pues su respectiva clase y usamos el objeto intent también, puede ser eso, igual a new intent. Entonces acá hay que darle dos parámetros a esta clase. Uno es el contexto de donde se ejecuta, en este caso sería en el MainActivity.dis, y lo otro es la clase hacia donde ya se redirigiría en ese caso. Entonces le vamos a decir acá que va a ir al registro.clase en este caso, y ya para que haga la apertura le damos start activity y le colocamos el objeto intent en este caso. Entonces ya tendríamos digamos la apertura de esa interfaz del registro. Entonces ya lo que vamos a hacer en este caso es ir a registrar acá, entonces en la pantalla del registro, acá la redundancia, los campos, pues los atributos que van a hacer referencia a los campos del formulario o de la actividad como tal de registro. Entonces tengamos en cuenta que aquí hay nombre, apellido, edad, correo, password y password, pues password y password 2, y los botones respectivamente. Entonces vamos a hacerlo en ese orden de tipo privado. Vamos a colocar, por ejemplo, pues aquí tenemos nombre, apellido, edad. Entonces, nombre, apellido, edad. Pues aquí tenemos correo, password 1 y password 2. Pues correo, password 1, password 2, y vamos a colocar, bueno, yo creo que por el momento puede ser esto. Esos son de tipo privado, son atributos solamente, pero son de tipo editTest. Listo, y aquí entonces los completamos. Hacemos lo mismo con los botones, private button, y colocamos acá en este caso tenemos tenemos guardar y cancelar, entonces vamos a llamarlo de esa forma, ¿cierto? Guardar, cancelar. Listo. Ahora vamos a hacer referencia en este caso en esas vinculaciones de estos campos con los, perdón, de esos atributos con los campos. Entonces le decimos acá nombre igual a findUID r.id.txt. ¿Será que el nombre 2? Vamos a mirar, no recuerdo. Sí, id txt nombre 2. Entonces voy a quitar ese 2 de ahí, y aquí vamos a decirle que yes, para que no haga el cambio acá también.
Ok, quedamos ya con el del nombre. Hacemos lo mismo con los demás. Entonces, apellido igual a findUID r.id.txt, apellido en este caso, lo mismo hacemos con edad igual a findUID r.id.txt, edad, correo igual a findUID r.id.txt, correo, verificamos que sea este, a ver que ya te registro. Ahora password 1 es igual a findUID r.id.txt, password 1, y vamos a hacer lo mismo con password 2 que es igual a findUID r.id.txt, password 2. Eso serían pues como la referencia a los campos en este caso de la actividad del registro. Y ahora vamos a hacer referencia a los botones. Entonces guardar es igual a findUID r.id.btn, guardar, en este caso verifiquemos, y cancelar es igual a findUID r.id.btn, cancelar crear. Supongo que así fue como se la asignó. De todas formas btn cancelar crear. Entonces esto sería pues como las vinculaciones, únicamente lo que hemos hecho hasta el momento. Listo. Entonces ahora, como nosotros vamos a hacer dos funcionalidades juntas. Una es el registro en la tabla de la autenticación, en la base de autenticación de Firebase, para poder hacer pues el debido logueo, y la otra es el registro en la base de datos ya de Real Data, de Real Time. Entonces para que se nos pueda funcionar para ambos procesos, vamos a adicionar aquí abajo de los atributos las siguientes clases. Entonces creamos un objeto de tipo Firebase Out, veamos con ese mismo objeto, mismo nombre, y acá creamos otro objeto de tipo Database Reference. Listo, colocamos el mismo nombre en este caso. Adicional, vamos a hacer como el comportamiento o la funcionalidad del Progress Dialog, para que sea como si estuviera cargando o haciendo el proceso. Entonces creamos acá otro atributo de tipo Progress Dialog. Ojo que acá a veces me coloca el bar, hay que tener mucha precaución que así sea el primero, Progress Dialog. Listo. Después de haber colocado estas clases con sus respectivos objetos, entonces venimos aquí puede ser aquí encima de las asociaciones de los parámetros de la clase, pues los objetos de la interfaz gráfica con los atributos. Entonces acá le vamos a decir al objeto Firebase Out, que es el que está en minúscula, vamos a hacer igual en mayúscula Firebase Out get instance punto y coma. En este caso ya tenemos, digámoslo así, como ese objeto funcional ya para en este caso hacer la vinculación para la autenticación. Y a su vez vamos a hacer el database reference igual a Firebase database get instance get reference, y entre las comillitas vamos a colocar el nombre de cómo vamos a hacer referencia, o sea, esto va a ser como especie de la tabla, por decirlo así de esa manera. Pues si hacemos una alusión como a las bases de datos relacionales. Recordemos que en Firebase el modo de guardado es a nivel de formato JSON. Entonces va a haber una cabeza, una raíz, un nodo cabeza o raíz, y van a haber unos nodos secundarios. Entonces este podría ser, así, como el nodo raíz de los registros. Obviamente el raíz principal sería la base de datos. Entonces en este caso vamos a llamarlo pues para alusionar a lo que estamos haciendo, vamos a colocarle personas o persona, pues, ¿cierto? Entonces sería como una especie, como le mencioné hace un rato, una tabla. Entonces
Ahí tendríamos, digámoslo así, pues ya esas dos referencias importantísimas, ¿cierto? Y ahora aquí debajo vamos a colocar el del Progress Dialog. Entonces, Progress Dialog va a ser igual a new. Ojo aquí, muy importante, que dice a Progress Dialog y colocamos que su ejecución va a estar dentro de este contexto, o sea, en la clase. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a hacer lo más importante que nos compete, que sería hacer la opción del botón de guardar. Entonces, le damos guardar, lo mismo que hicimos hace un rato con el botón del registro o de crear la cuenta. Entonces acá le damos crear, guardar, perdón, punto, set on clean listener, new, view o clean listener. Listo. Entonces ahí ya tendríamos, digamos así, como activo digamos, ese botón. Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta acá, y pues podríamos de una vez validar ese proceso, es, digamos, como la forma en como el campo de correo se va a validar, ¿sí? Puede que lo que, digamos, especificándole allí en esa información correspondiente digamos, al campo de texto, al edit test de tipo correo, pueda que nos valide que si se colocó un correo adecuado, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es, yo les voy a compartir ya en los comentarios, voy a colocar este código, que lo que hace básicamente es tener, digamos, a nivel de código, digámoslo, expresión regular, pues tener ya como la nomenclatura de cómo debe estar construido un correo de forma adecuada. De esa forma lo podemos controlar con Java en este caso. Listo, yo les comparto eso por los comentarios para que lo tengan en la descripción del video. Entonces ahora vamos a empezar a relacionar cada uno de estos campos que tenemos acá con valores de tipo string para poder capturar su correspondiente texto que tengan en esos campos. Entonces aquí le vamos a decir string, en este caso, a colocarle, por ejemplo, para hacer referencia al nombre, voy a hacer referencia aquí no, porque no puedo usar el mismo nombre de la variable que tengo acá referenciado. Entonces aquí le damos no igual a nombre punto getTest.toString.trim, para que el trim, pues en caso de que me coloquen digamos espacios antes de la palabra que es el campito o después, que son espacios pues innecesarios, pues obviamente me los puede quitar, siempre y cuando antes de ese espacio no hay una letra o algo, pues el sistema va a asumir que eso es un espacio que se está perdiendo, entonces puede quitar eso. De esta forma vamos a hacer con todos los demás. Entonces aquí le colocamos string, voy a colocarle aquí ape de apellido, el apellido punto getTest.toString.trim. Esto mismo lo vamos a hacer con todos los demás campos, ¿cierto? Entonces le damos aquí string, edad, pues en este caso tres primeras letras, igual a edad.getTest.toString.trim, en este caso. Ahora el del correo, colocarle core igual a correo.getTest.toString.trim. En este caso, el del password, entonces le voy a colocar aquí pass1 igual a password1.getTest.toString.trim. Esto mismo lo voy a hacer, perdón, me faltó punto y coma. Es ahora string pass2 igual a password2.getTest.toString.trim.com. Listo, ahí ya tenemos referenciado pues como cada uno de los campos. Ahora, la idea es que primero garanticemos que la información que digamos tenga en ese campo, en ese formulario, en esa actividad, sean completamente diligenciados, o sea, garanticemos que esos campos estén diligenciados, ¿cierto? Entonces, para hacer esa validación de una vez, podemos usar aquí una clase muy interesante, o podemos usar, digamos, implementar esta funcionalidad. Vamos acá un if, en este caso. Entonces, la validación es hacerlo con base a una clase que se llama testUtils, ¿sí? Punto isEnt. Entonces, lo que vamos a hacer acá, perdón, acá que se me fue este signo de admiración. Preguntamos que si está vacío, en ese caso el campo de nombre. Entonces, si está vacío, podemos colocar aquí un toax
que le referencie ese mensaje. Entonces acá recordemos, en ese caso colocar el contexto donde se ejecuta este TOAS. En ese caso sería el de registro.dis, y luego vamos a decirle qué mensaje queremos mostrar. Por ejemplo, la idea es hacer un mensaje por cada campo. Entonces le colocamos: debes escribir un nombre, ¿cierto? Si así lo queremos, pues que sea obligatorio. Y acá le damos todas.length para que se demore más o menos 1.5 segundos, y al final un punto show. Listo. Y luego, para que él no siga avanzando, pues no siga haciendo procesamiento de ahí para abajo, le colocamos un return.icon. Con eso le podemos garantizar que no se vaya a seguir desplegando para abajo, pero les varía a otros campos si este está vacío. Adicional, vamos a colocar el focus a ese campo. Entonces le colocamos aquí nombre, que ya sería en ese caso el de acá, este de aquí, ¿cierto? Nombre punto request focus, para que coloque el focus allí. Entonces, para hacerlo un poco más rápido, voy a copiarme muchas veces esta misma instruccióncita. Voy a colocar aquí, y aquí le cambio, no va a ser none, sino que va a ser ap en este caso. Y acá le decimos que debe escribir un apellido. Y acá ya no va a ser apellido, nombre, sino que debe ser apellido en este caso. Listo. Entonces vamos a hacer eso para todos los demás campos. Entonces acá no sería enom, sino que sería en este caso edad, ¿cierto? Aquí debes de escribir una edad, y acá que nos lo mande a edad en ese caso. Listo. Entonces aquí validamos también el del correo. Entonces acá colocamos core, aquí debe escribir un correo, ¿cierto? Y acá le decimos que nos lo mande al correo. De la misma manera vamos a hacer con los passwords. Entonces aquí seríamos pass1, aquí debes escribir una contraseña, y acá le vamos a decir password 1, y por último vamos a colocar el password 2. Entonces aquí le colocamos pass2, debes escribir, entonces aquí debemos de colocarle, debe escribir la confirmación, o no, vamos a cambiarla acá, confirma la contraseña ingresada, o la contraseña, pues ya se sobreentiende que sería ese en ese caso. Y acá le colocamos password 2, ¿sí o no? Entonces ahí ya tendríamos garantizando que los campos no estén vacíos. Pero también pasa otro escenario. ¿Qué pasa si yo coloco mal el correo, cierto? Que eso es lo que les mencionaba ahorita, si en caso de que lo hayamos puesto mal. Entonces acá voy a agregar una segunda validación para el correo, que sería la siguiente. Vamos a decir acá if, en este caso podemos validar aquí con diciéndole acá core.match regex. Ahí le estamos diciendo que si el correo, digamos, tiene una relación, o tiene, digamos, relacionado digamos, la estructura que está expresada aquí en el regex. Pero entonces acá le vamos a colocar en ese caso la admiración para que no niegue, o sea, si no está, por decirlo así, relacionado en la expresión regular del correo, entonces le vamos a decir acá, vamos a hacer otro mensaje, puede ser inclusive esto acá, y le colocamos, por ejemplo acá, el formato de correo es incorrecto, ¿sí o no? Esa es una forma de poder expresar allí, y que nos devuelva otra vez el focus nuevamente, ¿cierto? Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente: nosotros podemos haber colocado el password, el primer password, digámoslo así, pues ya con información. ¿Qué pasa? Digamos que esta funcionalidad que estamos haciendo valida que mínimamente coloquemos 6 caracteres como contraseña. Entonces vamos a garantizar que mínimamente nos lo coloque los 6, y que si no, pues obviamente muestra un error. Entonces una forma de hacerlo sería colocándole aquí, en este caso, vamos a colocarle aquí una pequeña validación usando a pass1.length, que sería que me cuente la cantidad de, digamos, de caracteres que tenga el campo en ese caso. Le preguntamos que si eso es menor o igual a 5, que no lo va a dejar. Aquí le colocamos, vamos a colocar aquí un mensajito que diga, por ejemplo, la contraseña, o podemos colocar
debes usar un mínimo de 6 caracteres para en la contraseña, pues, ¿cierto? Y que nos coloque en este caso en password 1 campo, ¿cierto? Pues en ese caso, entonces ahí ya tendríamos validado ese digamos el correo. Y ya por último, pues si colocan bien el correo a él, digamos la contraseña, qué pena, si se coloca bien la contraseña y pues obviamente queda que de pronto colocar en la 2 no coincidan las dos, entonces validemos que ambas contraseñas sí sean iguales. Entonces aquí validamos y vamos aquí una pequeña validacióncita. Entonces aquí vamos a usar en este caso, entonces colocamos si password 1 no, entonces no es igual en este caso a pass 2, ¿sí? Entonces en ese caso vamos a mostrar un mensajito, ¿cierto? Aquí vamos a hacer interesante. Primero decíamos que las contraseñas no coinciden. ¿Listo? Primero. Entonces, ¿qué va a hacer en este caso? La idea es que cuando le muestre ese mensaje, vamos a limpiar, por ejemplo, el campo de password 1. Lo vamos a limpiar. Entonces usamos en este caso settest. Vamos a usar también ahora en ese caso password 2. Colocamos aquí settest también vacío en este caso. Y por último no ubique el cursor en el password 1. Listo. Yo creo que ya con esto tendríamos las validaciones mínimamente pues que se recomendarían para esta funcionalidad. Entonces ya pues lo que vamos a hacer ahora, después de que pase todos esos filtros, por decirlo así, entonces vamos a colocar en ese caso pues estamos asumiendo que cuando ya le dé aquí en el de guardar y todo esté bien, ¿cierto? Todo esté bien, entonces vamos a mostrar aquí lo siguiente. Vamos a colocar progress dialog, que sería pues el objeto, punto, y ojo acá, set me6, muy importante acá, set me6 porque a eso le coloca otro diferente. Entonces acá entre comillas le decimos guardando registro, puede ser así, para que el usuario vea que está procesando. Y colocamos acá progress dialog.show para que se visualice ese mensaje, ¿cierto? Entonces ahí ya tendríamos en este caso el efecto de estar guardando. Entonces la idea es que mientras él esté haciendo ese efecto de guardado, por debajo haga el guardado correspondiente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí entonces colocamos, es muy importante acá, muchachos y caballeros y damas, colocamos Firebase Ouch, el objeto de Firebase Ouch, punto, y usamos un método llamado create insert with email and password, que sería el que es para guardar en ese caso el correo y la contraseña. En ese caso pues colocamos aquí core, que digamos la variable que usamos para capturar el correo, que sería esta, y a su vez usamos aquí el pass, que esos son los parámetros que él está solicitando allí que evidenciamos. Entonces aquí le colocamos a pass 1, que esa sería la contraseña, pues en caso de que ya quede validado. Entonces adicional a eso le colocamos lo siguiente, ojo aquí, le damos punto add, ojo con esto, debe ser add-on complete listener, o sea, mire, no puede ser uno de estos de acá, pues de esos tres. Obviamente hay una sobrecarga aquí de métodos, entonces pues no importa cuál usemos, lo importante es que al momento de colocar aquí, darle enter y colocar new, él nos va a mostrar acá lo siguiente, le colocamos on, nos muestra este complete listener, ahí le damos enter, ¿sí? Y él nos va a autocompletar todo eso de aquí en este caso. Entonces ya tendríamos, digámoslo así, toda esta utilidad ya indicada. Listo. Entonces lo que hacemos en este caso es preguntar, y es importante esta pregunta porque con eso nos vamos a dar cuenta si ya está listo el proceso. Pues vemos que si la tarea, cuando hablamos aquí de la tarea, es de la ejecución que le hace ir a guardar la información. Listo. Entonces si esa tarea está terminada, es successful. Entonces si eso es verdad, si esa tarea es verdad, entonces solo que aquí van a pasar dos cosas.
pues yo podría lanzar el mensaje que ya quedó guardado, pero ese mensaje solo me aplicaría para guardar en esta sesión, perdón, aquí en autenticación. Solo me va a funcionar para este proceso. Listo. Entonces la idea es que, pues si ya sabemos que aquí va a pasar digamos, el guardado, ya esa base de datos, lo que le doy ahora es garantizar que de una vez nos guarden la base de datos de real time, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Antes de proceder a hacer aquí el registro, vamos a crearnos una clasecita. ¿Qué clase vamos a crear acá? Vamos a crear una clase que sea la del transporte de datos, o sea, una clase que sirva para que guardemos la información en esa clase y la podamos administrar mejor. ¿Sí? Capturamos lo que venga por parte del front, los datos, y lo podemos llevar, pues en ese caso, pues al guardado, pues, que queremos hacer. Entonces, eso es un tipo de TO. Entonces, vamos a crearlo aquí, por ejemplo, puede ser personas de TO. Listo, Data Transfer Object en este caso. Listo, le damos OK. Entonces, ¿cuáles son los campos que vamos a revisar aquí en este DTO? Entonces, lo que vamos a guardar allí, pues van a ser lo siguiente. Entonces, vamos a hacer aquí de tipo privado, stream. Entonces, le damos aquí un ID. Un ID es que va a ser una referencia única de ese registro en nuestra base de datos. Listo. Y eso va a facilitar mucho cuando vayamos a eliminar o algo por el estilo. Adicional, vamos a colocar entonces los datos que ya hemos, digamos, identificado en su momento: el nombre, apellido, edad y correo respectivamente. Listo. Entonces acá vamos a hacer las cosas un poco rápidas. Entonces vamos a crear un constructor que nos va a pedir esta información cuando ya hagamos la instancia. Le damos clic derecho, generate, y colocamos el constructor y le decimos que van a ser aplicados todos los campos. Esto es para que cuando hagamos la instancia le pasemos por parámetros todos los valores que va a tener ese guardado. Y adicional, vamos a implementar aquí el getter de cada uno de esos campos. Entonces, como quien dice, los setters lo haría en ese caso la instancia cuando se invoque esa clase, ¿cierto? Ahí tendríamos en ese caso el getter. Entonces recordemos que el ID va a ser un único, digamos así, va a ser como ese campo único el cual vamos a referir para hacer la eliminación correspondiente. Entonces ya guardamos y cerramos esta clase. Entonces acá lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Ya después de tener esa referencia ya del DTO, aquí le decimos, vamos a crear ese ID único. Entonces le colocamos aquí string ID, puede ser aquí ID único, igual a, y ojo como se va a referenciar acá. Le damos database reference, que básicamente, si ustedes recuerdan, es la referencia que nosotros creamos hace un rato por acá, que sería esta, ¿cierto? Aquí tendría database reference, y aquí le colocamos lo siguiente, le colocamos .posh.getKey. Con eso tendríamos la clave única de ese registro. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es la instancia de la clase, en este caso, personas de TO. Listo. Aquí usamos el objeto. Esto va a ser igual a new personas de TO. Y recuerden que acá él me va a decir, venga, entonces páseme porfa los parámetros que le pido. ¿Cuáles parámetros? El ID, el nombre, el apellido, la edad y el correo. Entonces, el ID sería en ese caso ID único. Y luego vamos a colocar entonces todos los respectivos campos que hacen referencia a la captura de los datos del usuario. Entonces aquí sería nom, apellido, en este caso edad, de edad, y por último, no, edad no, sino edad, qué pena, edad y correo, o sea, esos que tenemos acá referenciados, esos de acá, listo. Tenemos este de acá que no es necesario. Entonces acá me está diciendo pues que le coloque a los, bueno, tengo que colocarle, le coloque a cada uno de estos señores la palabra final, pues en cada uno de ellos. Es para que no se nos vaya a modificar como la captura lo que tengan esos campos en este caso. Entonces le damos ahí el final para cada uno de los campos que hacemos referencia ya en esa instancia, y así nos va a quitar ese errorcito que se nos está visualizando. ¿Listo? Ya para ya completar como el proceso de guardado, entonces aquí le colocamos database reference punto. Entonces acá hay que tener en cuenta algo. Cuando usamos un solo child, estamos haciendo referencia, digámoslo así, pues como a
a una segunda, pues digamos que aparte de la tabla podemos usar otra referencia a ese registro. Pues yo no lo voy a colocar por el momento, pues si en caso de que se necesite, pues agrega, ¿cierto? Y borraríamos la información que hayamos guardado en su momento. Pero eso es algo pues que como estamos en temas de desarrollo y son pruebas que estamos haciendo, pues te lo podemos hacer. Entonces acá en este caso no voy a crear un hijo pues adicional, sino que voy a usar solamente la referencia en ese caso al ID. Aquí le colocamos ID único, que sería el que nos proporciona aquí este código que colocamos un ratico, y acá le colocamos set value. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son los valores que yo voy a entregar? Ojo que él aquí me recibe varios, o sea, él está sobrecargado. Me puede recibir un objeto, ¿sí? Un objeto de una clase que tenga toda la información, pues que en nuestro caso sería el personal de Teo, pero también podemos hacer otra referencia. Bueno, aquí no nos lo muestra ya. Bueno, pero entonces ahí podemos usar otros elementos, pues en este caso nos compete usar el de personas de Teo que tendría la información. Entonces, ¿qué pasa? Allí ya tendríamos en este caso el guardado. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar un TOAS. Entonces, vamos a confirmarnos acá en este caso el TOAS, donde nos va a confirmar que los datos se han guardado o algo por el estilo, ¿cierto? Entonces aquí le podemos decir registro exitoso, y adicional entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces pensemos, la idea es que los campos de ese formulario se nos limpien, ¿sí? Y luego nos redireccione para otra vez para la pantalla del home. Entonces le decimos acá nombre punto ctest comillas vacías, por eso limpiaría ese campo del nombre. Vamos a hacer lo mismo para todos los demás campos. Entonces aquí colocamos apellido, ¿cierto? En este caso ahora usamos del de edad punto ctest. Ahora usamos el de correo punto ctest, y lo mismo vamos a hacer con los codes de los passwords. Password 1 punto ctest, password 2 punto ctest, y yo necesito es que se me vaya para la pantalla digamos del logueo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes recuerdan, nosotros al momento de hacerle una apertura al botón de crear cuenta, digamos que él nos hace nos muestra la segunda pantalla. ¿Qué pasa? Él está realmente abriendo otra interfaz, otra pantalla más la interfaz digamos así, de la inicial, que es la del logueo, no se cierra, ya queda pues por debajo. Entonces lo que vamos a hacer es que la actividad secundaria, que en este caso sería la del registro, cuando se abra y haga todo el proceso de guardado, se nos quite esa pantalla. Entonces por el momento vamos a usar el código finish para que finalice esa actividad, ¿sí? Entonces esa sería pues una alternativa, pues por decirlo así, que podemos usar. Listo. Entonces eso por ese lado. Entonces ahora esta llave era cuando nosotros teníamos completado el proceso. ¿Qué pasa si no está completado? ¿Cierto? Que eso puede pasar. Entonces me voy a copiar todo el TOAS y le voy a colocar aquí un mensajito que únicamente le va a decir, por ejemplo acá le vamos a colocar no se pudo registrar el usuario en caso de que falle. ¿Por qué? Puede que no tenga internet, y es algo que tengo que agregar ahorita, que se me había olvidado haber agregado. Entonces acá, cuando ya haga ese proceso ya como tal, le decimos progress dialog punto dismiss. Listo. Y al final vamos a agregar punto y coma. Ya tendríamos completo puesto el botón de guardar. Entonces ahora, ¿qué pasa? Este es el de long click. Vamos a buscar. Este es el de guardar. Si ustedes notan, miren que acá me lleva el de guardar, ¿cierto? Se dan cuenta. Entonces después de este voy a hacer lo siguiente. Vamos a usar el de cancelar. Lo mismo, set on clean listener. Y acá new view on clean listener. Y acá simplemente le voy a decir también finish, pues en caso de que no quiera hacer el registro correspondiente. Entonces ahora lo que les decía, el tema de los permisos, pues resulta que cuando estamos usando Firebase, si nosotros él no tiene permisos, bueno, ya lo hemos agregado, aquí lo tenemos. Si no lo tenemos, por favor agréguenselo. Yo se lo agregué fuera de cámaras.
fuera de grabación. Entonces esto es para qué, tenga muy en cuenta use-permission Android permission internet. En caso de que nuestro celular tenga internet y usemos la aplicación, pues que no tenga problemas en irse a conectar y usar ese servicio de Firebase, ¿cierto? Si no lo tiene, muy probablemente nos pueda llegar a fallar y no se pueda conectar al servicio. Entonces es muy importante tener en cuenta ese código allá. Listo. Bueno, yo creo que ya podríamos ejecutar. Entonces voy a ejecutar aquí entonces el código y vamos a esperar que aquí nos muestre la carga de ese, digamos así, de ese proceso. Esperamos que lo construyan. Se demorar unos segunditos. Ahí ya lo estoy instalando y ahí lo instaló ya. Vamos a ver qué pasa. Entonces aquí le damos en crear cuenta y noten que se me abrió una segunda pantalla. Si le doy cancelar, me regresa, o sea que Finis está funcionando bien. Le damos aquí crear. Le vamos a colocar aquí un usuario de prueba, después de Juana. Le voy a colocar de arco. Si yo dejo esto vacío, así el de edad, miren que él me valida que debo escribirme edad, o sea que vamos bien con la validación de los campos. Ahora el de correo, me valida que está obviamente está vacío, entonces voy a colocar cualquier cosa. O bueno, vamos a colocar aquí Juana solito, sin la estructura del correo. Fíjense ahora, el formato de correo es incorrecto, entonces le voy a colocar el arroba. Pues por ejemplo aquí le coloco el arroba únicamente pues para ver si sigue falla o no. Miren, formato de correo es incorrecto. Voy a colocar Gmail solito a ver qué pasa. Y miren que sigue valiendo, o sea que en efecto si no funciona la validación del correo. Ahora la de password, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5 solamente. Voy a guardar y fíjense que me está diciendo que debe usar mínimo de 6 caracteres. Bueno, entonces la coloco hasta 6. Voy a colocarle guardar y fíjense que me dice confirme la contraseña, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Voy a colocarle 6 y 7. No son iguales, entonces fíjense. Me le dice no son iguales, entonces voy a colocarlo completo, ¿cierto? Entonces colocamos aquí la información completa. Y lo único que vamos a hacer es ir a guardar. Ojo, antes de ir a guardar voy a mostrar acá. Cuando yo le dé aquí en guardar, él va a intentar hacer el registro. Si todo sale bien, entonces aquí dice que registro exitoso. Voy a actualizar acá y notamos que aquí ya nos quedó. Y si venimos a database, esperamos un momentico que cargue. Bueno, aquí no nos los trajo. Tendremos que volver a hacer el registro. Eso es lo que les decía, que eso se puede inhabilitar cuando no se está usando. Entonces ahí ya queda otra vez. Entonces lo que voy a hacer es borrar este registro, que puede ser que de pronto me dé error cuando lo vuelva a intentar hacer, pero me voy a ubicar ahora en database. Mire que siempre que no hago nada con eso me lo quita. Entonces voy a referir acá en este caso en la base de datos, por lo tanto voy a volver a hacer el registro rápidamente. Ya lo hago un poco más rápido. Entonces acá Juana de arco, colocarle aquí la edad, Juana@gmail.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos guardar. Fíjense qué va a pasar aquí de forma instantánea. Bueno, aquí ya aparece el registro. Si lo alcanzó a hacer. Si lo alcanzó a hacer muchísimo. Míralo, aquí está. Entonces fíjense que ese ID único que yo les había mencionado es este código que me genera aquí automáticamente. Y ya es la información que pues viene de entrada cuando ya lo registramos. Entonces ahí ya tendríamos listo este registro, en este caso, de personas. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es el logueo como tal. Listo. Continuamos entonces despuesito. Muchas gracias.